Pues bienvenidos a este estudio donde estamos viendo esta serie que empezamos la semana pasada, que son las artimañas del error. Alguien me dijo que el diablo es harto mañoso y verdaderamente el diablo es muy, muy mañoso. Y bueno, pues ya empezó el diablo, ¿verdad? Ya empezó aquí con sus mañas. Bueno, el día de hoy vamos a ver otro tema de esta serie, Artimañas del Error. Mira, y decíamos que las artimañas es el arte de los trucos para el engaño. Y Satanás es el artista del engaño. Las artimañas del error son tácticas usadas por Satanás para conducir a los creyentes a pecar. Satanás odia a la humanidad y quiere ver mal a la humanidad, quiere ver mal al hombre. Y el hombre, su peor situación es estar alejado de Dios. Esa es la mayor tragedia del hombre, estar separado de Dios. Y si algo nos separa de Dios, y el diablo lo sabe, es el pecado. Por eso las artimañas del error son estrategias del enemigo para que el creyente peque. Satanás quiere desviarnos de la voluntad de Dios. Él quiere que tú hagas tu voluntad, pero no la de Dios. Y va a tratar de alejarnos lo más posible, que nos alejemos del Dios. Pero Satanás es muy sutil en su intento. Por eso las artimañas. Desea que seamos seducidos, pero sin que nos demos cuenta. Él quiere que tú y yo pequemos, pero que no creamos o no sintamos que estamos pecando. Esa es la sutileza de las artimañas del error, precisamente. Yo quiero llevarte el día de hoy a Génesis capítulo 3. Hay 4 eventos en la Biblia donde aparece Satanás personalmente atacando. Y esta es la primera vez que aparece en la Biblia. Y es aquí en Génesis 3. Voy a leer del versículo 1 al 5 porque este es nuestro versículo clave de este tema que vamos a ver el día de hoy, que es el arte de la mentira. Leo Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta. ¿Era qué? Astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, para que nos abras nuestro entendimiento. Hoy te pedimos, Señor, revelación a través de tu palabra. Espíritu Santo, revélanos las escrituras el día de hoy. Habla a nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a estar atentos contra las artimañas del error. Mira, vamos a ver los pasos, la artimaña que utiliza Satanás para engañar a la mujer. Vamos a ver los pasos que Satanás dio para convencer a la mujer de que creyera su mentira.
Y la primera de ellas es en el versículo 1, cuando Satanás hace una pregunta. Y esta es una pregunta que cambió la historia, cambió la vida. Y Satanás hace esta pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Mira la sutileza del enemigo. Porque lo primero que hace es cuestionar la palabra de Dios. Cuestionar la palabra de Dios. Satanás no negó de que Dios le habló a Adán, pero él se limita a cuestionar lo que Dios le había dicho. Con que Dios, esa frase con que, también en la palabra en hebreo se traduce ¿de veras? ¿De veras Dios dijo? Mira la sospecha que el enemigo mete en el corazón de la mujer a través de esta pregunta. La sugerencia de Satanás al hacer esta pregunta es: ¿no se te hace raro, Eva, que Dios les haya prohibido comer ese fruto? ¿Con qué intenciones Dios les habrá prohibido tomar de ese fruto? ¿Habrán sido buenas las motivaciones de Dios? ¿Habrá algo malo detrás de esa prohibición? Y con esta sugerencia, Satanás pone en tela de duda la bondad de Dios. Casi le está diciendo a la mujer: si Dios de verdad te amara, no te privaría de nada. Es la misma técnica que utilizó contra Jesucristo en el desierto, cuando le dice: oye, si eres hijo de Dios, ¿por qué Él permite que tengas hambre? ¿Por qué permite que pases carencias? Con que Dios les ha dicho. Y Satanás sigue usando la misma artimaña el día de hoy. Con que Dios les ha dicho: a Dios solamente adorarás. Oye, pero es que tú no estás adorando, estás venerando. Con que Dios has dicho traer los diezmos al alfolí. No seas tonto, si ni siquiera te alcanza. ¿Cómo vas a traer los diezmos a la iglesia? Con que Dios os ha dicho: no mentirás. Pero es que si le dices la verdad la vas a lastimar. Mejor dale una mentira piadosa, una mentirilla blanca. Y es el diablo cuestionando la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho: aborrezco el divorcio. No, pero vamos a legalizarlo. Con que Dios os ha dicho: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. No. Eso no está bien. Eso es natural. Y si hay amor, ¿por qué no? Y el diablo es astuto para meter la sospecha contra la palabra de Dios. ¿Cuál fue el segundo paso? Cuando le dice allí en el versículo 4 a Eva: no vas a morir, Eva. Lo que hace Satanás es negar la palabra de Dios. Hay un pequeño paso entre cuestionar la palabra y negar la palabra. Satanás le dice a Eva: no vas a morir. Pero ¿qué sabía Adán y Eva de morir? Ellos no tenían la experiencia de lo que era la muerte. Hasta entonces ningún animal había muerto en el huerto. Ningún pez, ningún ave, ninguna bestia no había muerto. Es más,
Ni siquiera una planta o un árbol había marchitado, porque no existía la muerte. Nada sabían de la muerte por experiencia. Todo lo que sabía Adán y Eva de la muerte era lo que Dios les había dicho en su palabra. Pero escúchame, eso debió de haber sido suficiente para ellos, para aferrarse a lo que Dios dijo. No, pero habemos cabezones que queremos experimentar en nuestra propia cabeza. Cuando Dios dice: no hagas eso. Déjame, quiero yo saber lo que se siente. Pero es que la palabra de Dios dice: sí, pero yo quiero experimentarlo, yo quiero saber de propia carne. ¿Qué necesidad? Si Dios dice eso, no, créele a la palabra y aférrate a eso. La tercera cosa que hace Satanás es lo que dice en el versículo 5. Y le dice a la mujer: seréis como Dios. Lo que hace el diablo es sustituir la palabra. Primero la cuestiona, después la niega, y el tercer paso es la sustitución. Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero aquí el diablo los tentó con un privilegio mayor: ser igual a Dios. Esta fue la ambición de Satanás cuando él fue un ser angelical. Ahí en Isaías capítulo 14, versículo 14, al final de ese versículo él dice: y seré igual al Altísimo, seré semejante al Altísimo. El diablo quería ser igual a Dios, porque el diablo, si algo quiere, es la adoración y el servicio que se le da a Dios. Esta es la mentira que sigue actualmente controlando la humanidad. Seréis como Dios. Sigue siendo la mentira. Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 25: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por el sustituto. Así como pasó aquí. Primero cuestiona, después niega y luego sustituye la verdad con la mentira. Y dice Pablo allí: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto ha llevado al hombre a tratar de quererse elevar, aunque sea jalándose las cintas de los zapatos. Pero el hombre ha querido, a través de esta mentira de querer ser igual a Dios o ser su propio Dios, querer elevarse a través de la ciencia, la educación, la economía, la política, la religión. Claro, las religiones donde no reconocen a Jesucristo. A través del deporte, el arte, en un franco desafío a Dios. Y esas son la artimaña que Satanás utilizó con Eva: cuestionar, negar y cambiar, sustituir la palabra de Dios. ¿Cómo respondió Eva a las sugerencias del enemigo? Mira, Eva cometió 3 errores. Número 1, le quitó a la palabra de Dios. En el versículo 2, Eva le responde al Satanás: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero Dios había dicho en Génesis 3:16: de todo árbol. Eva omitió la expresión de todo. Le quitó. Quitarle o restarle a la palabra de Dios es reducir la gracia contenida en la palabra de Dios. Cuando tú y yo le quitamos a la palabra, estamos quitándole esa gracia, reduciendo esa gracia que hay en la palabra.
cuando comenzamos a cuestionar, o cuando empezamos a olvidar la gracia de Dios, nos resultará más sencillo desobedecer la palabra, desobedecer a Dios, desobedecer sus mandamientos. El segundo error de Eva fue que le añadió a la palabra. Ahí en el versículo 3, ella le responde al diablo: ni le tocaréis. Dios en Génesis 2:17 manda no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero nada dice de no tocar ese árbol. Fue una añadidura de parte de la mujer. Ahora, añadirle a la palabra de Dios hace el mandamiento gravoso, hace el mandamiento insoportable. Y eso es precisamente de lo que quiere convencernos Satanás a ti y a mí, de que creamos que los mandamientos de Dios son algo pesado, una carga, y que Él tiene algo mejor por ofrecernos. Pero cuando lees primera de Juan 5:3, claramente nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Y el tercer error de Eva es que le cambió a la palabra de Dios. Eva dice al final del versículo 3: para que no muráis. Fíjate, la frase para qué en hebreo es una palabra que significa quizá. Y lo que estaba diciendo Eva es: quizá si como del fruto pueda morir. Pero eso no es lo que dijo Dios en Génesis 2:17. El Señor había dicho: de ciertamente morirás. Eva habló de una probabilidad de muerte, pero Dios dijo: no, ciertamente vas a morir. Cuando cambiamos la palabra de Dios, estamos amoldando la escritura a nuestras necesidades e intereses, cuando debería de ser al revés. Nosotros deberíamos amoldarnos a la palabra de Dios. No debemos de ajustar la palabra de Dios a nosotros, sino que nosotros nos debemos de ajustar a la palabra de Dios. Eva, al cambiar la palabra de Dios, le quita gravedad al pecado. Ella minimiza el castigo de la desobediencia y de esta manera abre la posibilidad de tal vez desobedecer ese mandamiento que Dios les había dado en el huerto. Ahora, una vez que tratamos de esta manera la palabra de Dios, cuando le quitamos, cuando le añadimos o cuando la cambiamos, es cuestión solamente de tiempo para que tú y yo caigamos en pecado. Es cuestión de tiempo. Eva contempló, pensó en ese árbol, pero apartada de la palabra de Dios. Y ahí fue el error. Por eso dice en el versículo 6 que cuando vio a ese árbol, lo vio bueno para comer, lo vio agradable a los ojos, lo vio árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esto hizo toda la diferencia. Cuando contemplamos algo sin considerar la palabra de Dios, sin tomar en cuenta las escrituras, nuestra perspectiva cambia, nuestra manera de ver cambia. De ser un árbol malo para comer, ahora se vuelve bueno. De ser un árbol desagradable a los ojos, ahora es sumamente agradable. De ser un árbol despreciable, ahora se vuelve codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto llevó la consecuencia de rechazar la palabra de Dios y aceptar lo que el diablo le decía.
y claro, a comer del fruto prohibido y pecar. Notemos también en este evento que Satanás no se manifestó a Eva en su verdadera naturaleza, sino que se disfrazó con la serpiente. Satanás es un falsificador y un imitador, es el maestro del disfraz. Segunda de Corintios 11, versículo 14 dice que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y él tiene sus falsificaciones. ¿Sí? Hay falsos cristianos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Pablo dice: peligro entre falsos hermanos. Hay falsos evangelios. Gálatas capítulo 1, versículo 8. El apóstol dice: mas aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Hay falsos ministros. Segunda de Corintios 11:15. Así que no se les extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y ahí tenemos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ministros, falsos servidores. Hay una falsa justicia. Romanos 10:3 habla: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay falsas iglesias. Yo conozco tus obras, dice la escritura ahí en Apocalipsis 2:9, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga o iglesia de Satanás. Hay falsas doctrinas. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la peor falsificación está por venir, mis amados: el falso Cristo, el anticristo. Recuerdan que en la clase pasada dijimos que la característica de los últimos tiempos es el engaño. Y estamos por ver el peor engaño de Satanás, el anticristo. Dice segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 10: y entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Wow. Ciertamente necesitamos estar bien equipados con el discernimiento de espíritus en los últimos tiempos. ¿Cuál es nuestra defensa contra todo este engaño, contra toda esta falsedad, contra toda esta mentira? Y nuestra defensa es la palabra inspirada de Dios. Nosotros, escucha bien, no podemos entrar a razonar con Satanás. Es más, ni siquiera debiésemos de dialogar con él. El primer error de Eva fue prestarle el oído a Satanás. ¿Qué tenía que estar haciendo Eva oyendo a Satanás? Porque si nosotros nos ponemos a oírlo, mira, te va a influir. La sabiduría del hombre no es rival para la astucia del enemigo. Nuestra única defensa es la palabra de Dios. Mira, fue el arma que Dios utilizó contra Satanás en las tentaciones del desierto, ahí en Mateo capítulo 4. Jesús no usó su poder divino, Jesús no usó psicología, Jesús no usó argumentos, Jesús no usó razonamientos. Jesús utilizó lo que hoy tú y yo tenemos disponibles para defendernos: la palabra de Dios. Tú y yo poseemos el Espíritu Santo que mora en nosotros
Somos templo del Espíritu Santo y poseemos la palabra de Dios. Eso nos lleva a adquirir ciertas responsabilidades en cuanto a la palabra de Dios. Y te voy a mencionar 4. Número 1, debemos conocer la palabra de Dios. Escúchame, el estudio de la Biblia no es un lujo, es una necesidad. El mayor error en esta vida es desconocer la palabra de Dios. Ser ignorantes de la palabra de Dios nos lleva al error. Jesús mismo lo dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. El profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mis amados, la ignorancia cobra una factura altísima. E ignorar la palabra de Dios tiene repercusiones eternas. Mira, hay de errores a errores, pero hay errores que son fatales, y este es uno de ellos. Debemos de dedicar tiempo para leer y estudiar la Biblia. Hay que ser intencionales en buscar esos tiempos y agendarlos y sentarnos a conocer lo que la palabra de Dios dice. Número 2, debemos de memorizar la palabra de Dios. Jesús, cuando estaba siendo tentado en el desierto, mira, no tenía una Biblia, no tenía una concordancia bíblica, no tenía el diccionario Strong. Sí. Pero lo que sí tenía Jesús es el corazón lleno de la palabra de Dios. Tenía memorizada la palabra de Dios. Escogió un libro, Deuteronomio, y del libro de Deuteronomio escogió 3 citas que son las que él le lanza a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Son 3 versículos de Deuteronomio que de memoria nuestro Señor Jesucristo le receta al diablo. ¿Por qué? Porque tenía memorizada la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese guardar la palabra es memorizarla. Es bien padre ver en los campos de verano como los que hacen Oscar e Ivette, y el domingo que pasan aquí los niños y de memoria recitan una escritura, porque es parte de su entrenamiento durante el campamento, de que se memoricen. Pero no es solamente los niños quienes deben de memorizar la palabra, sino también los adultos, y más nosotros, que la necesitamos más. Aparte de memorizar la palabra, el ejercicio de memorizar rejuvenece esto para que no se oxide. Y algunos necesitamos desoxidar el cerebro memorizando. Número 3, una tercera responsabilidad que tú y yo tenemos con la palabra es que debemos de meditar en ella. Es rumiar la palabra. La meditación es para el hombre interior lo que es la digestión para el hombre exterior. Mira, si una persona no digiere los alimentos, se va a enfermar e inclusive va a morir. Pues es igual con la palabra. El salmista dice ahí en el Salmo 1:2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Debe ser una disciplina el que tú y yo estemos rumiando. La digestión hace posible sacar los nutrientes del alimento que consumimos. Igualmente es la palabra de Dios. Y finalmente, la cuarta responsabilidad: debemos de usar la palabra de Dios. No solamente debemos de ser oidores, sino hacedores. La mente del creyente, el corazón de un discípulo debería estar tan lleno de las escrituras
que cuando venga una tentación a su vida, recordar de manera automática pasajes de la Biblia referentes al tema o referente a la tentación. Automáticamente. De hecho, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Recordarnos la palabra de Dios cuando la necesitamos. Ahí Jesús dice en Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Mira, tenemos que recordar que Satanás conoce la palabra de Dios, y a veces mejor que algunos cristianos. Y no solamente conoce la palabra de Dios, la cita. Así ocurrió con Jesús ahí en el sermón, ahí en la tentación del desierto. El diablo le recetó el Salmo 91, versículos 11 y 12. Claro, la adaptó a sus propios intereses el enemigo. Es más, omitió la escritura donde dice: y en todos tus caminos. Le quitó esa parte. Porque Dios bendice y nos protege cuando andamos en sus caminos, no cuando andamos fuera de sus caminos. Dios protege cuando estamos bajo cobertura. Si nos salimos de su cobertura, pues ¿cuál protección? Y esa parte la omite. Claro, Jesús comparaba cada pasaje de la Biblia o de la Escritura con otro. Tomaba en consideración el mensaje global de la Biblia. No se casaba con un solo versículo como lo hizo Satanás. Y así nacen las sectas. Y al diablo le encanta sacar versículos de contexto para corroborar sus mentiras. Pero nosotros debemos de tener una visión global de las Escrituras. Por eso hay que leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y como dijo Pablo ahí en Hechos 20: no rehuí en darles todo el consejo de Dios. Si queremos detectar las mentiras y las artimañas de Satanás, tenemos que estudiar toda la Biblia. Ahora, este método usado por Satanás contra Eva consiste en mostrar que hay placer en el pecar. Claro, detrás de esto oculta la tristeza y las consecuencias que trae el pecado a las vidas de uno. El pecado puede parecer placentero, y de hecho Satanás es lo que quiere que tú y yo pensemos. Porque si tú y yo pensamos de esta manera, que hay cierto placer o algo de placer en el pecado se volverá muy atractivo. Y además velará la verdad de que el pecado es cruel, es dañino y es mortal. En esta historia que leímos de Génesis 3, Satanás hizo que la desobediencia pareciera atractiva, y Eva picó, se comió la carnada. ¿Cómo pueden los creyentes resistir a Satanás cuando hace que el pecado sea tan atractivo? Hay 4 remedios que nos pueden ayudar para no ser atraídos tú y yo por el pecado. Número 1, debemos mantenernos alejados del pecado tanto como podamos, lo más retirado que podamos estar del pecado. Pablo decía en una de sus epístolas: huye de la fornicación. No dice resiste, dice huye, aléjate. En Proverbios 5:8, la escritura, hablando de la mujer ramera, el padre le está dando este consejo a su hijo y le dice: aléjate de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa.
aléjate. Una persona que camina por la orilla del precipicio corre el riesgo de caerse. Si tú y yo caminamos cerca del pecado, no nos sorprenda el día en que caigamos en él. ¿Por qué? Porque nos la estamos jugando en la rayita. Y hay gente que le gusta, oye, ¿hasta dónde puedo? Y hay gente que le gusta jugar en la orilla. ¿Hasta dónde es pecado? Para poder hacerlo. ¿Hasta dónde es pecado para poder llegar? ¿Hasta dónde? No, no es de esa manera como nosotros debemos de jugar. Pablo le dijo a los cristianos que odiaran la maldad. Romanos 12:9, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Es el consejo de Pablo para la iglesia de Roma. Segundo remedio, debemos recordar que el placer del pecado pronto se convierte en amargura. Job capítulo 20 dice allí en el versículo 12: si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Claro, así parece ser el pecado. Entra como miel en la boca, pero dice la escritura en Proverbios que se vuelve ajenjo cuando entra al estómago. El pecado puede brindar placer por un rato y parece fácil al principio. Hebreos 11:25 dice allí la escritura que Moisés escogió ser maltratado con su pueblo en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. Así dice. Son temporales. El dolor que produce el pecado, a final de cuentas, es mayor que el placer que puede producir al principio. Es como la comida con veneno. Tiene un buen sabor, pero si no se le escupe, es mortal. Mira, el pecado que se come en la tierra se va a tener que digerir en el infierno. Escúchame bien. El pecado que se come en la tierra se va a tener que digerir en el infierno. Tercer remedio, debemos recordar que el pecado nos hará perder aquello que realmente es bueno. Los que ceden al pecado pierden el favor de Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Perdemos ese favor. El gozo espiritual se desvanece en la vida del creyente que anda en pecado. Pierde la paz. El Espíritu Santo es contristado, y por ser contristado, su influencia vivificadora languidece en nosotros. El pecado nos hace perder cosas buenas. Entonces el diablo nos está engañando, porque el pecado realmente no es placentero. Quita más de lo que da, verdaderamente. Y el cuarto remedio, debemos fijarnos bien en la forma como el pecado engaña. En Hebreos 3:13, al final de ese versículo, dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es el más grande engañador que hay, y la causa de todos los engaños que hay en el mundo. El origen en sí mismo, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que el pecado es sobremanera pecaminoso. Cuando el pecado nos ha engañado, frecuentemente nos negamos a admitirlo.
Inclusive llegamos a pensar que estamos bien. El pecado nos hace creer que el mal es bueno. Basta ver las historias de Faraón, Balaam, Judas, el traidor de Cristo, para darnos cuenta de que una persona puede conducirse pecaminosamente creyendo o pensando que está actuando de manera correcta. En estos ejemplos bíblicos nosotros podemos observar cómo es que una persona está dispuesta a perder a Dios, está dispuesto a perder el cielo, perder a Cristo, su propia alma, pero no dejar su pecado. No hay nada tan engañoso como el pecado. Entonces, mis amados, recordemos que el pecado no es placentero, sino amargo. Y no importa qué tan agradable o qué tan bien parezca, no dejemos que Satanás nos aleje de Dios con un engaño como este. Amén. El artista del engaño, el arte de la mentira. Hemos visto esta artimaña del error con el ejemplo de Génesis 3. Vamos a orar para terminar. Cierra ahí por un momento tus ojos. Y Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Lo que hoy hemos visto a través de tu palabra es la manera como Satanás engañó a Eva para pecar, para desobedecer. Vimos las artimañas que él utilizó, la astucia de la cual echó mano para engañarla. Señor, líbranos del engañador. Líbranos de ser seducidos de la manera como fue seducida Eva para comer lo prohibido. Oh Señor, guárdanos de cometer el error de quitarle a tu palabra. No permita, Señor, que tampoco le agreguemos o que torzamos la palabra, la cambiemos. Oh Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que diluyamos tu palabra o que la hagamos más pesada o gravosa, porque tu palabra no lo es. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos pecado. Perdónanos cuando hemos sido seducidos por la tentación. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado que hay cierto placer en algo que no es correcto. Ayúdanos, Padre, a huir del pecado, a separarnos completamente de él. Ayúdanos a entender la gravedad de lo que el pecado hace en nuestras vidas. De entender, Señor, que esto nos separa de ti, que nos roba de estar en tu presencia. Oh Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser estudiantes de tu palabra, que podamos echar mano de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ayúdanos a ser diligentes en la lectura y en el estudio de las Escrituras. Padre, ayúdanos a memorizarla, a meditar en ella, pero sobre todo a aplicarla en nuestra vida. Señor, no queremos ser solamente
oidores de la palabra, sino queremos ser hacedores. Ayúdanos, Señor, a defendernos de las artimañas del diablo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto, y poder decirle a Satanás: escrito está, Satanás, escrito está, Satanás. Que tu palabra, Señor, abunde en nuestros corazones más y más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues muy buenas noches. Y el próximo miércoles continuamos con otro tema de las artimañas del error. ¿Está bien?